Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo va todo? Bienvenidos a mi canal de YouTube de nuevo. Bueno, volvemos con un nuevo vídeo. Las últimas semanas he estado compartiendo más shorts de vídeos anteriores, pero bueno, venimos con un nuevo vídeo. Un vídeo que surge de la entrevista que le hace Jorge Valdano en su programa Universo Valdano a Mikel Arteta. Una entrevista que os la recomiendo fervientemente. Hemos hablado de Arteta en diferentes momentos. Os conté el documental que hubo del Arsenal en Amazon Prime, creo, si no me equivoco. Luego os he compartido algún otro vídeo compartiendo un poco las herramientas que ha utilizado Mikel Arteta en algún momento para motivar a los jugadores o para hacer aprendizajes, que algunas, bueno, pues las comparto más, algunas menos. Por esta parte también, a Mikel Arteta se le está criticando un poco más por las charlas, por las herramientas que usa. A mí la verdad es que me parece que son a veces críticas bastante gratuitas. Y bueno, como os decía, vengo otra vez con Mikel Arteta por la entrevista que le ha hecho Jorge Valdano, que me parece espectacular. Ahora vamos a hablar de la entrevista. Nos habla mucho de la parte trayectoria de Mikel como jugador y como entrenador, desde la parte asistente en Manchester City y la actual como primer entrenador del Arsenal, y sobre todo esta última parte de trabajo en el Arsenal. Vamos a hablar de esa parte, porque tiene que ver con algo que hemos hablado muchas veces en el canal, sobre la cultura organizacional, sobre la importancia del trabajo individual sobre el colectivo, para beneficio del colectivo. Tenemos ahí tres ideas muy potentes para desarrollar. Así que vamos a hablar de Mikel Arteta. Bueno, como os decía, Mikel Arteta, protagonista del último Universo Valdano. No sé si en alguno de los vídeos que he hablado de Mikel Arteta, pero me olvido, porque ha pasado un cierto tiempo, os comentaba que yo, Mikel Arteta, estudiaba en el mismo colegio que estudiaba yo, en la misma Icastola, y recuerdo, tengo siempre un recuerdo de subirle a Reburo, ¿no? Yo soy del 77, él es del 82, llevamos 5 años, y como un amigo y yo le subíamos a él y a su primo a Reburo, a la Icastola, en algún momento, jugando con ellos y tal. Y bueno, pues Mikel Arteta nació en San Sebastián, como digo, en el 82. La trayectoria de Arteta no me voy a detener mucho, así como en otros momentos me he detenido bastante cuando he hablado de los entrenadores como tal, pero como hoy vamos a hablar de otro tema, no vamos a hablar del entrenador, de su liderazgo, aunque va a tocar esa parte, pero no estamos hablando del análisis que suele hacer de entrenadores, sino vamos a hablar un poco de esta entrevista y de lo que hemos sacado del aprendizaje. Simplemente por hacer unos toques de bibliografía de Mikel Arteta. Como decía, nació en San Sebastián. Su primer club es el Antiguo Co, un club de aquí que también ya lo hemos comentado, un club del barrio del Antiguo donde vivo yo, del que han pasado múltiples jugadores, y casualmente pues Mikel Arteta coincide en esa jornada de jugadores con Xabi Alonso y con Iraola. Dos entrenadores que ahora también lo están haciendo muy bien. Os lo he dicho varias veces, pero tengo que traeros aquí como lectura recomendada las revistas Panenka y la revista Libero, que son dos revistas muy buenas, que mezclan un poco deporte con cultura, y en una de ellas, creo que fue el Panenka, hicieron un número específico de qué pasa con los entrenadores vascos, ¿no? Tanto Xabi Alonso como Mikel Arteta, como Unai Emery, como Iraola, pues como diferentes, como Lopetegui. Hay diferentes entrenadores que están teniendo mucho éxito. Entonces, empieza en el Antiguo COS, muy jovencito se va a Barcelona, a la Masía. Es curioso cómo, es verdad que es con su madre, pero es curioso cómo en este caso pues Mikel Arteta vive esa salida de casa como algo súper positivo, como un aprendizaje muy grande. Y yo creo que aquí tiene que ver mucho los caracteres de cada persona, ¿no? Veo el carácter de Iniesta y veo el carácter de Arteta, y yo creo que Arteta ha sido un tío muy echado para adelante, muy... pues eso, además se lo cuenta, ¿no? Siempre es que yo soy muy competitivo y con un carácter muy fuerte. Entonces me parece que ahí tiene mucho que ver el carácter de cada jugador, también los entornos, pero también el carácter del jugador. Y bueno, pues como hablábamos el otro día de Iniesta, que lo vivió muy mal, y como de repente aquí Mikel Arteta pues le vemos como que lo vive muy bien. Bueno, en ese tránsito en la Masía, que él lo ve como un punto de inflexión porque empieza a entender lo que es el juego, cuando está ahí para llegar al primer equipo, ve que están Iniesta, está Xavi, Guardiola ya está un poco más mayor,
le llama Luis Fernández, el entrenador del PSG, se lo lleva allí, está en el PSG, y bueno, también otro aprendizaje. Durante la entrevista cuenta un poco las experiencias, cómo las vive y qué aprendizaje saca. De ahí se va al Rangers. Viene a la Real Sociedad un año muy raro, bueno, unos meses muy raros, porque él viene aquí como pues una estrella, ¿no? Casi la promesa guipuzcoana que se va al Barça y que luego pues PSG y Rangers y viene aquí. Y yo recuerdo desde fuera, las sensaciones que él traslada en la entrevista, a mí también pues, las sentía yo, ese malestar, ese querer demostrar y no poder. Era curioso cómo eso lo que él estaba viviendo se transmitía o se trasladaba mucho a la grada, o por lo menos yo lo sentía mucho, ¿no? Bueno, de ahí se va al Everton, el Everton hace muy buenas temporadas, le ficha el Arsenal y luego, bueno, pues ahí termina su carrera como jugador, siendo capitán del Everton, también del Arsenal. Tuvo una grave lesión que le impidió ir un poco a la selección, también lo cuenta. Y luego ya de ahí, bueno, ya pasaba un poco directamente a la parte de técnico, ¿no? Donde bueno, ya había tenido contacto con Guardiola y bueno, pues ahí cuando se retira y Guardiola va al Manchester City, pues ya empieza a colaborar con él como parte integrante de su staff. Y ya, bueno, ahí está, creo que casi 4 años, y ya luego da el paso al Arsenal. Y me voy a centrar un poco más en esto, aunque se me ha hecho un poco largo esta parte, me centro un poco aquí. Bueno, lo que cuenta Arteta es que él llega en diciembre con muchas ganas, con mucha energía, con mucha emoción, y lo que se encuentra es una situación súper complicada, un club que, bueno, como él cuenta, ya no va de juego, no va de ganar, sino va de lo que es el club, de lo que es lo social, de lo que de dónde está el club en un momento muy complicado, que no tiene rumbo, habla de una cosa muy importante, no tiene propósito, no hay una visión clara de hacia dónde ir, mucho desencanto por parte de la gente que está en el club, una cultura de culpar mucho al de al lado y no mirarse hacia adentro. Bueno, se encuentra con un problema cultural, ¿no? Que va más allá de lo que es el terreno de juego, ¿no? Cuenta que la gente no sentía, ¿no? ese privilegio de estar en el Arsenal, de estar sobre todo en el día a día, más que incluso en los partidos, ¿no? Sino estar en el día a día. Cuenta que contrata a un consultor especializado en estos temas para que le haga un análisis de la cultura. Para ello entrevista a muchísima gente de todo tipo, de todos los niveles, con diferentes años de antigüedad, con diferentes roles, y le pide que le haga un análisis, pero que sea unas conclusiones poderosas pero fáciles de entender, ¿no? Simples de entender. Él dice, pónmelo en un mural, cuál es lo que sacas, ¿no? Y le pidió que pusiese en grande las palabras que representaban un poco la situación y en más pequeño las que menos representaban. Y dice que lo que se encontró fue algo terrible, ¿no? Entonces, me encanta cómo estamos hablando de cultura, de valores, de día a día, de lo que se hace. Y hay una cosa súper que a mí me ha conectado mucho, y es que muchas veces hablamos, ¿no? Y yo trabajo con comités de dirección y siempre les digo, lo importante es lo que hacéis en el día a día. No tanto el estructurar grandes cosas o el poner grandes murales con las palabras, con los valores, sino qué estáis haciendo en el día a día. Si decís que vais a hacer una empresa, una organización de reconocimiento, de feedback, de cuidar a las personas, hacerlo. Y si decís que vais a hacer una cosa, hacerlo, porque si no, no vale para nada. Y esto es lo que veo yo que falla mucho en las organizaciones. ¿Por qué al final nos encontramos en la misma situación? Porque no cambiamos cosas. En el día a día no cambiamos comportamientos, no cambiamos actitudes, y ahí está la clave. Y cuando estamos construyendo eso y vemos que alguien, y esto lo cuenta Arteta, que tuvo que sacar gente de la organización porque hacía daño a la organización, en el momento en el que se ve que alguien daña o está fuera de lo que es la cultura de la organización, hay que sacarla. Porque va a hacer daño y no va a ayudar, ¿no? Entonces, aquí un poco lo mismo. Siempre cuando trabajo sobre todo con las organizaciones más empresariales, cuando vemos que alguien no está alineado con la cultura, con los valores que se quieren trasladar, hay que sacarlo, porque sí, hay que darle la oportunidad de trabajar, y eso es importante, trabajar, y luego iremos a la siguiente parte. Hay que trabajarlo colectivamente e individualmente. Pero cuando haces ese trabajo y esa persona sigue sin estar integrada en esa cultura, hay que sacarlo, porque no va a ir a más, no va a mejorar, ¿no? Entonces, hay veces que hay que tocar las cosas, ¿no? Y esto también parece que a veces es como impopular, ¿no? Oye, cuando alguien no funciona hay que sacarlo. Parece que
esa idea de sacar a alguien es como no, hay que dar muchas oportunidades. Sí, por supuesto que hay que dar oportunidades, pero cuando has dado oportunidades, cuando has dedicado tiempo y esa persona no termina de estar involucrada en la cultura que se está creando, pues lo mejor es sacarlo, ¿no? Luego hay algunas actitudes y comportamientos que no necesitan más tiempo, se ven claramente que no van a cambiar y que hacen daño a la organización. Entonces, qué importante todo esto del propósito, la cultura, pero no desde lo verbal, sino desde la acción. Prefiero gente que habla menos y que hace más que la gente que hace poco y habla mucho, ¿no? Y escucho incoherencias tan grandes en las organizaciones de decir lo más importante son las personas, el escuchar, el hacer, el reconocer, y luego no hay nada de eso. O sea, rascas y no hay. O el tema de la comunicación, de escuchar, cuando una persona tiene un problema y lo único que vemos es pues como un marrón, ¿no? Alguien que tiene un problema suyo y va a donde su jefe o va a donde el departamento de personas y lo que encuentra es una barrera, ¿no? Todo eso como luego cuando rascas, cómo se ve lo que de verdad hay detrás, ¿no? Ese peso que a veces nos da, no tengo que hablar con este y tengo que hablar con otro y este me viene con problemas, pues es que es eso, esa es la cultura que creamos. Entonces, esta primera parte me ha encantado de cómo Arteta cuenta que lo primero no fue el ganar o el perder o qué sistemas utilizaba, sino el reconstituir otra vez la cultura del Arsenal, de crear otra vez esa cultura de sentir un privilegio por estar en el Arsenal. Y unido a esto, otra cosa que cuenta al final, que va al hilo de que Valdano le hace una pregunta hacia dónde va el fútbol, ¿no? Me encanta porque habla de lo individual. Y, Valdano le pregunta hacia dónde va el fútbol y le dice que Arteta dice que va a haber un cambio, ¿no? Que hasta ahora, ya todo lo macro está como muy establecido, ya todo el mundo, esto lo hemos hablado también en algún episodio, ya todo está tan analizado, todo el mundo sabe lo que va a hacer el contrario, todo el mundo tiene tantas cámaras, drones, analistas, que ya casi son partidas de ajedrez los partidos, y eso ha llevado a que muchas veces los partidos sean un tanto monótonos y aburridos. Pero decía Arteta que siempre hay un hueco, ya sea 1 minuto, 8 minutos, en las cuales cuando cambias algo, el otro entrenador tarda, pues eso, un tiempo en reaccionar, ¿no? Y que hay que aprovechar ese momento. Y ese momento se aprovecha a través del detalle, de las acciones individuales, de la inspiración, del atrevimiento, de darle libertad al jugador, ¿no? Y aquí viene un poco la parte. Yo hace mucho tiempo que vengo diciendo que me siento... A ver, yo creo que el trabajo colectivo hay que trabajarlo en equipos directivos o en equipos departamentales, pero hay que acompañarlo de trabajo individual, porque si la persona no quiere, no cambia, y por mucho que hagas un trabajo colectivo, si no va acompañado de un trabajo individual, yo no veo que siempre eso cae. Por eso decía antes que cuando hacemos trabajos colectivos les digo que es tan importante el día a día, y para ese día a día es importante el acompañamiento a las personas para que podamos acompañarles en ese día a día, de sesión a sesión colectiva, acompañarles individualmente para que puedan ver qué dificultades están teniendo en ese camino y poder acompañarles, ¿no? Para que puedan y también para que hagan un análisis personal, ¿no? Y Arteta pone un ejemplo que es que cuando él llega, fomentando esa cultura de equipo, de organización, pone un cartel que es "We, not me", y enfatizando un poco lo que es el equipo, ¿no? El nosotros antes que el yo. Pero al tiempo se dio cuenta de que eso no funcionaba, que tenía que ser we plus me, o sea, el we, nosotros más el yo, ¿no? Y eso conseguía al final que unía el we. Pero luego se ha dado cuenta que no, que el me tiene que multiplicar el we. Y decía, el we no nos vale. Si no tenemos en cuenta el me, el we no nos vale, porque todo parte de la persona, parte de que la persona quiera estar dentro de esa organización, que la persona quiera cambiar sus comportamientos, que la persona quiera que sus metas estén alineadas con lo colectivo, y si no, eso no va a funcionar, pero partiendo de lo individual. Que no quita peso a lo colectivo, porque todo lo que vamos a conseguir va a ser de manera colectiva, pero teniendo en cuenta el factor individual. El factor individual para lo colectivo, pero no lo colectivo para lo individual. Sí, muchas veces estoy escuchando cada vez más cómo lo colectivo se come a lo individual, y para mí eso no funciona. Si no tienes en cuenta al individuo como tal,
no se va a integrar en lo colectivo. Si no le das ese espacio, porque todos tenemos nuestras expectativas, tenemos nuestras ambiciones, tenemos nuestro ego, queremos conseguir cosas, tiene que estar alineado con el equipo, con el we. Pero tienes que tener en cuenta qué es lo que requiere esa persona y desde esa persona construir lo colectivo. Y esta frase, esta idea que traslada Arteta de ese proceso que él ve del we, not me, al we plus me, al we multiplicado por el me, ese me parece que es algo que yo llevo diciendo hace un montón de tiempo y que vengo trasladando un poco y trabajando un poco desde ahí, desde lo individual a lo colectivo. Hacer, o por lo menos paralelamente, las dos cosas. Si tenemos un trabajo colectivo, hacer un acompañamiento individual a las personas. Y siempre hacer ese trabajo individual de autorreflexión, de autoconocimiento de las personas para saber si de verdad están en el barco que quieren estar o no. Y desde ahí construimos y luego unimos las piezas. Así que nada, os recomiendo mucho la entrevista. Me ha encantado. Vuelvo a repetir, sé que hay algunos haters, como siempre, de Arteta, pero a mí me está encantando mucho. Luego, por supuesto que habrá, como todo, gente pues que habla bien y habla mal. Pues, de Xabi Alonso, pues, por ejemplo, se hablan maravillas. Hay un jugador del Bayer Leverkusen, no me acuerdo el nombre, que ahora ha criticado un poco la forma que tuve de comunicación. Nadie es perfecto, nadie. Todo el mundo cometemos errores, podemos fallar con personas, pero lo importante es la idea general, la coherencia general, que eso no significa que vas a ser perfecto y no vas a fallar, pero sí tener una pequeña coherencia y decir, bueno, estoy tranquilo con lo que he hecho, que podía haber hecho algo mejor, por supuesto, pero que en la idea general soy coherente con lo que transmito. Así que nada, espero que os haya gustado este pequeño vídeo de Mikel Arteta, de esta entrevista con Jorge Valdano, que como os digo, me ha encantado. Así que nada, seguimos, pronto más vídeos, cuidaros mucho y seguimos creciendo. Hasta pronto, chao, chao.